El humano en sí mismo no tendría género y son estereotipos que van desarrollando las sociedades. A ver, es que el género es la forma en que se expresa socialmente tu sexualidad. Las chicas usan falda, los chicos usan pantalones, eso es género. Son expresiones de género. Las chicas usan el pelo largo, los chicos usan el pelo corto. Cuando los chicos nos dejábamos el pelo largo en la época de los años 70, nos decían que parecíamos chicas. Esos son los estereotipos de género, que son distintos en todas las sociedades. Las mujeres se cubren el pecho en nuestra sociedad, pero en la sociedad Hatsi, pues no, Hatsai, ¿no? Los que se pintan de ocre rojo. Además, gente muy hermosa, tanto hombres como mujeres, son espectacularmente hermosos. Viven es un grupo africano que se pintan el cuerpo con ocre rojo para protegerse del calor y de los animales. Ellas no usan sujetador ni se tapan los pechos, pero los pechos no tienen connotación sexual. Los tobillos sí, entonces se tapan los tobillos con vendas y con trapos y con un montón de cosas, porque los tobillos solo los puede ver tu marido. Esas son estereotipos de género que no tienen que ver con la sexualidad. Los estereotipos de género cambian. La sexualidad es, una es varón, una es hembra, una es intersexual, y otra cosa es que tú tengas determinados gustos, pero eso no tiene nada que ver con o sea, no es exactamente un género. El ser gay no es un género nuevo, no es un género distinto, es simplemente una forma de ser. Ser lesbiana, ser bisexual, ser asexuado, son formas de ser, son formas de ejercitar tu sexualidad. Pero el género y la confusión entre género y sexo es lo que está generando muchos problemas. Porque lo que decíamos ayer, ¿no? De pronto una chica que le gusta vestir como chico, le dicen, no es que tú no es que seas una chica a la que le gusta vestir como chico y ya, que puede ser heterosexual u homosexual, da igual. No, tú en realidad eres un chico. Y entonces se niega la existencia de la homosexualidad para convertirlo todo en transexualidad. Eso es un peligro serio, porque si usted conoce, como seguramente tiene amigos homosexuales, sabe que son, cuando se les deja de reprimir y se les permite vivir en santa paz con la humanidad a su alrededor, sin estarlos molestando por cosas que además a uno que le importan, viven bastante felices. Mi hermana Carmen, es mi hermana de corazón, la poeta, vive con su esposa, tienen su hija, son felices. No veo en esa familia yo graves problemas. Mi amigo José Ramón, que tardó añísimos en poder salir del armario, y ahora a los muchísimos años de edad que tenemos todos, se ha casado con su marido y es feliz con su marido. Tú los ves, pues mira, esa gente no está viviendo conflictos horrorosos de identidad, ni mucho menos. El conflicto era cuando la sociedad los reprimía. Entonces, no confundir el género y las expresiones de género con la sexualidad. Una drag queen puede ser perfectamente heterosexual, un hombre heterosexual que le gusta vestirse de mujer o hacer de drag queen, y no es un problema, ¿no? Entonces, creo que género y los estereotipos de género y el sexo y la expresión de la sexualidad son cosas distintas, y muchos te lo dicen. Por eso existe un libro reciente aquí que ha causado muchos problemas en España, de Rasti y el otro autor, no me acuerdo cómo se llama, que es Nadie nace en un cuerpo equivocado, con el cual han estado de acuerdo muchos transexuales, sobre todo de transicionadores, como es el caso o transdisidentes, como es el caso de Mel, ¿no?